Johnny ya llegó. Buenos días. Hola Carlos, ¿qué más hermano? Bien o no, ¿cómo va todo? Bien hermano, con un frío berriondo y mirando que yo no tengo sino el correo de Juan José, yo no tengo WhatsApp de ese man y no se ha conectado. Juan José, este es otro Juan José. Juan José Gaviria. Yo lo tengo, el WhatsApp de él. Te voy a pasar el contacto. Listo, pero también escríbale. Estamos. Listo, voy a escribirle primero. Gracias, amigo. Ya le escribí. Listo, manito, gracias. Listo, amigo. Ahora se me perdió. Se me perdió. Acá veo, acá lo veo. Hola, Juan José. Bien, ¿cómo ¿Qué estás? más, hermano? ¿Qué ha habido? Todo muy bien, gracias. ¿Cómo va todo? Bien, hombre, aquí en la jugada. Miremos a ver cómo ruedan las diapositivas, hermanito. Listo. A mí ahora se me perdió ahorita. A ver, por acá. Por acá. Y o sea, para compartir pantalla, ahí estaría bien. Exacto. Póngala a rodar, por favor, a ver cómo pasa, cómo corren. Súper, Listo. muy bien. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo va? Bien, Mucho Fabián, trabajo por bien. allá, como cosa rara. Mucho trabajito por allá, por acá también estoy viviendo en Medellín. ¿Ah, sí? Sí, Ah, yo no sabía, yo pensé que usted estaba en Bogotá. no, y viajo regularmente a Bogotá, pero aquí pues también tengo Ay, la le toca consulta. desplazarse. Uy, peor todavía. No, mejor porque estoy en Medellín, Bueno, sí, la tierrita que llaman. la tierrita que llaman exactamente. Esa es la realidad, esa es la verdad. ¿Y cómo va todo en el programa y el doctorado? ¿Bien? Pues hermano, sí, en el doctorado bien, en la maestría fue que tuvimos enredos porque con el cuento de las finanzas no se completó el cupo que esperaban y este año no lo abrimos. Es Una cagada, pero complicado. bueno, 7-1, arranquemos, hermanito. Bueno, muy buenos Listo. días para todas y todos. Es un gusto tenerlos acá nuevamente. Esta es la reunión semanal del Grupo Académico de Epidemiología Clínica de la Universidad de Antioquia. Hoy tenemos el inmenso placer y el honor de presentar a uno de nuestros primeros egresados, el doctor Juan José Yepes Núñez. Es médico especialista en alergología. Es la primera promoción de egresados de la maestría en epidemiología clínica de la Universidad de Antioquia. Luego hizo su doctorado en epidemiología clínica también en la Universidad McMaster en Hamilton, en Canadá. Y actualmente se desempeña como coordinador de los posgrados de epidemiología, es profesor de la Universidad de los Andes. Y me acabo de enterar que también hace consulta acá. Bueno, Juan José, bienvenido y muchas gracias. Hoy nos va a contar su percepción del arte de las revisiones mixtas, ni solo números ni solo relatos. Adelante, Juan José, muchas gracias. Gracias, Fabián. De verdad que para mí siempre es un placer y un honor también estar acá. Encantado de haber aceptado la invitación y de poder hablar un poco de esta nueva experiencia en la cual pues ya he venido trabajando más o menos un par de años.
pues a todos bienvenidos a la sesión titulada Ni solo números, ni solo relatos, el arte de las revisiones sistemáticas. Hoy la idea es explorar un poco cómo las revisiones mixtas pueden integrar la evidencia cuantitativa y la evidencia cualitativa para responder preguntas complejas, o lo que en inglés pues lo han seguramente ustedes visto, complex interventions. El enfoque pues de las revisiones mixtas nos permite comprender no solo qué funciona desde el punto de vista, digamos, cuantitativo, si lo podemos decir así, sino también por qué, cómo y para quién. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquitico de esto, de las revisiones mixtas también. Van a ver ustedes algunos ejemplos. Usualmente, como les comentaba, las aplicamos o las usamos en intervenciones complejas en salud, en temas que tienen que ver con educación, programas para pacientes, pero también uno lo ve mucho en intervenciones que tienen que ver con políticas públicas. Yo no sé si aquí tenemos o se puede levantar la manito para saber quiénes han trabajado de los que nos están acompañando hoy en revisiones cuantitativas. Sí, aquí está, si la mano Sí, está funcional. exacto. De los que están conectaditos, a ver si utilizan allí la manito. ¿Quiénes han trabajado en revisiones cuantitativas? Ana María por acá alzó la mano. Seguro que algunos más también han hecho parte. Carlos Yepes también, profesor. Y en revisiones cualitativas, en revisiones sistemáticas cualitativas, muchas gracias a los que alzaron la mano, quienes han realizado revisiones cualitativas. El profesor obvio. Carlos Yepes. Ana María también, perfecto. Listo. Muy bien. Pues, y en ambas, para la misma pregunta. Pues los dos. Los dos, eso es lo que vamos a hablar exactamente. Listo. La idea es que hoy aprendamos, digamos, a cómo integrar, muchas gracias por los que participaron, a cómo integrar estos dos tipos de revisiones. Entonces, al finalizar pues, la sesión, el propósito también de esta presentación es que podamos definir claramente o que ustedes puedan entender las definiciones de qué es una revisión sistemática mixta, de cómo comprender cómo se diferencia de las revisiones, digamos, netamente cuantitativas o cualitativas, y entender que las revisiones mixtas, pues no solamente combinan datos, sino que también, y creo que la clave aquí es integrar, cómo integran diferentes perspectivas. El otro objetivo también es describir pues, las dos tipologías que existen en este tipo de revisiones, el diseño secuencial y el diseño convergente. De esto vamos a hablar más adelante. Reconocer también y aplicar estrategias y herramientas de integración de datos. Estas herramientas nos permiten fusionar e interpretar los hallazgos de manera mucho más coherente. Y finalmente, pues reconocer tanto las ventajas como los desafíos metodológicos que tienen este tipo de revisiones. Nosotros les compartimos un texto, sin embargo, pues aquí hay otros 3 documentos que con gusto los podemos compartir después de la presentación. El capítulo de Cochrane, pues, o de Cochrane es este que está aquí del 2024, ya lleva un añito, pues, y el texto clásico de Harden y Thomas también, que describe este tipo de revisiones, perdón. Esta diapositiva también, digamos, resume como el core o el punto básico, la justificación para las revisiones de métodos mixtos. Y la frase, los números muestran qué funciona, los relatos explican por qué y cómo, da cuenta o captura, yo creo que muy bien, el equilibrio que hay entre ambos enfoques en revisiones sistemáticas, tanto el componente quali
como el componente Quanti. En el Quali, pues, digamos, nosotros tenemos las revisiones mixtas, las revisiones sistemáticas tradicionales, los metaanálisis tradicionales, nos dicen este tipo de revisiones, qué intervenciones funcionan y la magnitud de cómo funcionan. Por ejemplo, un programa de educación en asma, puede reducir en un 20% el número de hospitalizaciones, pero no nos va a decir muy probablemente por qué un programa tuvo éxito ni cómo fue vivido por los pacientes. Por otro lado, ¿cierto? En las revisiones Quali, nosotros podemos explorar el significado, las percepciones y el contexto. Nos puede revelar qué los pacientes valoran o cómo los pacientes valoran la confianza en el educador, por ejemplo, para el programa de asma, o los factores que ayudan a explicar los resultados pues, que se observan en la revisión Quanti. Estas por separado, entonces, probablemente no son suficientes para tomar una decisión informada, y ahí es donde los métodos mixtos en términos de síntesis de evidencia permiten integrar ambas dimensiones, los datos de efectividad y seguridad con los hallazgos de experiencias, aceptabilidad y contexto. Para que esta idea de pronto sea un poco más intuitiva, hay un ejemplo que lo traemos, lo estamos también preparando pues en un manuscrito, y es la historia de Ricitos de Oro. Uno se puede imaginar la historia de Ricitos de Oro, y en donde ella prueba, por ejemplo, 3 platos de avena. Uno está muy caliente, otro está muy frío, y el tercero está justico como a ella le gusta. Entonces, si uno solo mide la temperatura, sabríamos los números exactos, o sea, la revisión de efectividad. Nos dice entonces qué funciona o cuál es el valor exacto en este contexto, por ejemplo, de la temperatura, pero no nos explica si es apropiado o cómodo para Ricitos de Oro. Si solo entrevistamos a Ricitos, conoceríamos sus preferencias, lo cual no es menor que conocer la efectividad y las percepciones. Eso sería una síntesis cualitativa, nos explica por qué y cómo funciona algo desde la experiencia subjetiva. Pero si combinamos acá ambas, eso es precisamente lo que hace la revisión sistemática mixta, integrar el rango de temperatura y cómo ese rango de temperatura del plato de avena se alinea con el confort, digamos, de Ricitos de Oro. Entonces, con este ejemplo, pues trato como de explicar un poco lo que venimos hablando. De las revisiones no son solo datos, en las revisiones mixtas, no tenemos evidencia de solo datos, no tenemos solamente evidencia de las experiencias, sino que también nos permite integrar intervenciones complejas, darle, mediante la combinación pues, de evidencia y significado. La definición entonces de una revisión sistemática mixta es una revisión que combina evidencia cuantitativa con evidencia cualitativa, bueno, más que combinar, integrar dentro de un mismo protocolo, dentro de una misma revisión para responder preguntas interconectadas o complementarias. La pueden encontrar también con los siguientes sinónimos, ¿cierto? Lo pueden encontrar como Mixed Methods Research Synthesis o Mixed Research Synthesis o Mixed Studies Reviews. Cada una de ellas, pues, se refieren al mismo principio, y es la combinación e integración de evidencia Quanti y Quali para ofrecer, pues, como una visión o una perspectiva mucho más útil para la toma de decisiones en salud. Como lo comentaba entonces, usualmente utilizamos las revisiones mixtas en intervenciones o en preguntas que tienen que ver con intervenciones complejas. Algunos ejemplos los podría uno tener acá, y es, por ejemplo, en Salud Digital, un programa de telemedicina. En la Universidad de Antioquia ustedes tienen un programa de telemedicina bastante robusto. Una revisión Quanti le podría a uno mostrar, por ejemplo, la reducción en términos de desenlaces importantes para el paciente, de tiempos de desplazamiento o mejoras en indicadores clínicos, ¿cierto?
pero la evidencia cualitativa para evaluar este tipo de programas le podría a uno revelar barreras importantes como la confianza de los pacientes en la tecnología o el nivel de alfabetización digital que ellos pudieran tener, pues para poder usar este tipo de herramientas. O campañas de salud pública, por ejemplo, programas de vacunación también. Uno podría, desde la evidencia cuanti, tener o obtener información sobre tasas de vacunación, pero no le explicaría a uno las razones, por ejemplo, que pueden existir detrás sobre la resistencia a la vacunación o la resistencia que los pacientes puedan tener a la vacunación. Entonces, la revisión mixta podría uno ayudarle, pues obviamente a entender las tasas de vacunación, pero también a entender las creencias culturales o las percepciones de riesgo que puedan tener las personas frente a esta intervención. Entonces, en resumen, ¿cierto? La idea es que entendamos que estas revisiones mixtas integran tanto la efectividad como la experiencia en contextos que son relevantes, en algunas y particularmente y ojo con esto, entonces en guías de práctica clínica, en guías de práctica clínica también se está utilizando mucho las revisiones mixtas, en particular si estamos hablando desde la orilla de Grade, cuando queremos revisar información sobre los factores contextuales que no tienen que ver con efectividad y seguridad o con costos, pero sí con factibilidad, aceptabilidad, valores o preferencias e implementación. Entonces, la OMS particularmente en sus guías no es infrecuente que ellos incluyan preguntas complejas y sí, cuando utilizan esos marcos de ETD o ellos tienen también Integrate, que personalmente me parece muy similar al marco de ETD o Evidence to Decision Framework de GRADE, utilizan para este tipo de factores contextuales la evidencia mixta. Los tipos, entonces existen 3 tipos principales de revisiones mixtas. La primera, que es la secuencial. Entonces, en el enfoque secuencial se realiza primero la síntesis cuantitativa o la síntesis cualitativa de manera independiente y luego se integran los hallazgos en la etapa final. Ya vamos a ver como unos ejemplos de esto. Se integran al final durante la interpretación de los datos. El diseño es muy útil cuando se quieren pues, explicar resultados cuantitativos mediante información cualitativa posterior. Y está el otro tipo de diseño, que es el diseño convergente, en donde los dos procesos de síntesis, tanto quanti como quali, se realizan de manera simultánea y la información se integra usualmente durante el análisis. Acá la triangulación es más simultánea, la triangulación de la evidencia es más simultánea y es ideal cuando queremos comparar perspectivas de manera directa o combinar resultados que se complementan, que se pueden complementar en tiempo real. Hay uno tercero que lo traduje como asimilativa. Yo realmente no sé, no busqué la palabra en español, no sé si existe, pero en esta la tipología lo que busca es transformar datos. Sí, señoras y señores, para mí esto fue una sorpresa también. Esto hace algunos años lo revisamos y hay 2 conceptos grandes acá que ustedes ven, que es cualitizar y cuantificar. Entonces, volverlo quanti-quali, eso sería cualitizar, o volverlo quali-quanti, que eso sería cuantificar. Hay toda una teoría para la cualitización y la cuantificación de los datos, particularmente para Cochrane, pues ellos desaconsejan este tipo de diseños porque uno eventualmente podría perder mucha información a partir de la cualitización o la cuantificación. Teniendo en cuenta esto, yo les haría una pregunta para todos los participantes, ya hay un número importante también. Si el objetivo de su revisión es explicar resultados que no son esperados o inesperados de un metaanálisis, ¿cuál diseño elegirían? ¿El secuencial o el convergente?
¿Alguien por allí que se les ocurre o que nos ayude con la respuesta? Yo vine a preguntar también. ¿No? Sí. Bueno, pues de todas maneras, para la respuesta sería secuencial, ¿cierto? Porque se usa la evidencia, o en este caso utilizaríamos la evidencia cualitativa al final para explicar los resultados atípicos de los hallazgos quanti. Entonces, aquí está. La primera, ¿cierto? La secuencial, realizar síntesis cuantitativas y cualitativas por separado. Primero, en este caso, pues hay un ejemplo real de revisión sobre acompañamiento durante el parto. Primero se realizó una revisión cuantitativa que encontró la presencia de un acompañante continuo durante el parto, que con la presencia de un acompañante continuo durante el parto se disminuía el número de tasas de cesárea, disminuía también la duración del trabajo de parto y mejoraba también la satisfacción materna, que fue evaluada pues en esta revisión. Pero no podía explicar por qué o cómo el acompañamiento en esta revisión generaba estos beneficios. Entonces, para responder esas dos preguntas, se realizó una síntesis de evidencia cualitativa después de esos resultados quanti, explorando las experiencias de las mujeres. Y encontraron que el acompañamiento ofrecía tranquilidad emocional, había una abogacía o había una abogacía durante el parto y una confianza en el proceso del parto. Entonces allí ya puede uno entender con estos resultados, o se puede entender los factores que promovían pues la mayor satisfacción que se había encontrado en la revisión quanti, y un sentido pues de empoderamiento por el proceso de parto. Esto le daba a uno entonces, o esta integración de estos hallazgos le permitieron a los hallazgos de la revisión encontrar o describir cómo se presentaban ciertas necesidades psicosociales durante el parto, y cómo se suplían pues con la prevención, que era el acompañante continuo durante el parto. Esta es una gráfica pues muy, digamos, simple, pero trata de explicar también este tipo de revisión. Uno puede empezar con una quanti o con una quali, pasar entonces al proceso de síntesis o de la quali o de la quanti, tener sus resultados, y esos resultados informarían la siguiente revisión, la quanti o la quali, con el proceso de síntesis de resultados y al final la discusión. En la convergente, la integración de la información sí ocurre durante la síntesis de ambos tipos de evidencia. Entonces hay, como les comentaba, pues esto no se usa mucho, que puede ser la cuantificación de los datos o la cualificación, y allí tendría uno que tener mucho cuidado con la pérdida del significado de los hallazgos, tanto quanti como quali. En esta diapositiva nosotros podemos ver acá entonces diferentes momentos dentro del diseño de síntesis convergente, en donde se integra la información. Entonces, acá, por ejemplo, en este primero, uno tiene los datos quanti y los datos quali desarrollando la revisión de forma paralela, y luego durante el proceso de síntesis de los datos se realiza la integración, los resultados se reportan desde la integración, lo mismo que la discusión. O uno podría tener los análisis por separado y ya la integración realizarla después de obtener los resultados por separado, ¿cierto?
y ya pues ya después pues obviamente la discusión estaría dada a partir de los hallazgos de los resultados integrados. Y existe pues el diseño de resultados paralelos. Este también es convergente, en donde aquí cada una de las revisiones van por separado al mismo tiempo y no hay un proceso de integración, sino que digamos que en la discusión de manera narrativa busca integrar los datos. Pues, o personalmente, digamos que tuve la experiencia de realizar un proceso de síntesis, pues, de una revisión convergente, una revisión mixta con un diseño convergente. En este caso fue una revisión de valores y preferencias por uso de inhaladores controladores en pacientes con asma, tanto población pediátrica como en población adulta. El artículo lo estamos escribiendo, eran 2 estudiantes. Para este proyecto tuve pues 2 estudiantes de la maestría en EPI que estaban orientadas a epiclínica y pues una estudiante se encargó de hacer toda la síntesis cuantitativa, pero de manera paralela ella también, había otra estudiante que hizo una revisión cualitativa y acá fue esta con pues una variable convergente basada en datos, y desde el análisis de los datos, casi que desde la misma extracción de los datos, realizamos la integración. Ya les voy a explicar con qué estrategia. Muy retador, muy retador, porque pues era la primera vez que las estudiantes abordaban un proyecto de síntesis de evidencia. Entonces pues ellas tuvieron que hacer un trabajo doble, cada una de ellas. Para la que iba por Quanti, pues le tuvo que aprender todo lo de Quanti. La que iba por Quali tuvo que aprender cómo hacer una revisión Quali, pero a su vez el valor agregado de esto fue que pues cada una de ellas junto conmigo nos teníamos que reunir de manera periódica pues para revisar y para aprender a hacer revisiones mixtas y en cómo integrar los datos. Muy retador, pero muy chévere el proyecto. En términos de integración, digamos, no se trata entonces, como les decía, de tener como una revisión Quanti y otra Quali dentro del mismo documento, sino de construir una integración o una interpretación, perdón, integrada y coherente con los hallazgos que le proporciona a uno este tipo de revisiones. Hay 3 estrategias. Está la de comparación, en donde se juxtaponen los hallazgos de ambas síntesis para identificar puntos de convergencia o de divergencia, porque también puede uno encontrarlo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si una revisión Quanti muestra un efecto moderado de una intervención, de la evidencia Quali, la evidencia Quali puede explicar por qué los resultados varían entre contextos, y buscar diferencias culturales, barreras de implementación o actitudes de los usuarios. El segundo es la conexión, que implica usar una síntesis para informar o guiar la otra. En temas cualitativos puede ayudar, por ejemplo, a definir subgrupos o variables de interés en el análisis Quanti, o viceversa. Los resultados Quanti pueden orientar qué temas explorar en la síntesis cualitativa. Y existen los modelos lógicos o los logic models, que los ve uno en la literatura, que son mapas visuales. Esto pues sí es como de más alto Tourmaquet, y permite representar de manera gráfica cómo y por qué una intervención tiene, digamos, éxito o falla, integrando ambos tipos de evidencia. Entonces, las estrategias nos van a asegurar que la revisión final no sean 2 informes pues paralelos, que es lo que uno no quisiera llegar, como el ejemplo que les mostré anteriormente, que estaba al lado derecho de su pantalla, sino una interpretación pues integrada que combine tanto los hallazgos de ambos enfoques de una manera pues más profunda y útil para la toma de decisiones. Eso es un camello.
las técnicas o las herramientas de integración. Nosotros trabajamos como con matriz de juxtaposición y fue un camello. Existen diferentes pues, herramientas que ustedes ven acá. La famosa operacionalización de los datos en una revisión mixta, y esto es lo que, pues esta operacionalización le ayuda a uno a integrar datos cuanti y quali, y con gusto podemos ver los ejemplos. No es el propósito pues, de la charla entrar en profundidad en cada uno de ellos. La matriz de juxtaposición permite alinear hallazgos de la síntesis cualitativa con los de una revisión cuanti. Como les comentaba, este fue el que usamos en la revisión de valores y preferencias en pacientes con asma y uso de inhaladores controladores. En el ejemplo que está acá de AMES o de EMS sobre percepciones de vacunación, se organizaron temas cualitativos como miedo y confianza, junto con resultados cuantitativos como las tasas de cobertura de vacunación, y eso permitió integrar pues, o identificar coherencias y discrepancias entre lo que la gente decía y lo que realmente la gente hacía. Hay otras herramientas para la operacionalización de la integración de los datos. Están las pruebas por subgrupos o el subgroup testing. Usan evidencia quali para generar hipótesis y luego probarlas con datos cuantitativos. Están los modelos lógicos que representan gráficamente similar a lo que les comentaba anteriormente, cómo una intervención produce efectos mostrando trayectorias, mecanismos y contextos. Está la teoría del programa que busca explicar por qué una intervención funciona diferente según al contexto. En este ejemplo de Greenhalgh, sobre programas de alimentación escolar, la herramienta o este tipo de teoría permitió construir rutas causales rutas causales, aquí yo me meto en camisa de 11 varas, construir rutas causales que explicaban por qué algunos programas eran más eficaces o más efectivos, que otros. Y el análisis comparativo cualitativo, me devolví acá. El análisis comparativo cualitativo que lo que busca es identificar combinaciones de factores contextuales que son necesarios o suficientes para el éxito de una intervención. Entonces, estas herramientas, digamos que nos permiten integrar la evidencia quanti-quali o quali-quanti de manera metódica y explícita, transparente, y ayuda a que los hallazgos combinados tengan una interpretación coherente y accionable para la toma de decisiones. Creo que con esto, digamos, la mayoría de los que estamos acá presentes, pues estamos familiarizados, tanto en las revisiones cuanti para la evaluación, por desenlace del sesgo están diferentes herramientas que son por ejemplo, el Risk of Bias de Cochrane, que está pues ahorita la versión 2, usualmente la que más usamos, y para la evaluación de la certeza, calidad o confianza está GRADE. Hoy no he hablado casi de GRADE. En el quali tenemos para la evaluación pues, de los estudios individuales CASP, usualmente usamos este tipo de herramienta, y para la evaluación de la certeza, confianza, eso se llama... se me olvidó el nombre. Sí, de la confianza está ahí, no sé, sino de la confianza está Grey Serqual. Para las revisiones mixtas hay esta estrategia que está acá, el MMT o el Mixed Methods Appraisal Tool, que es usualmente para evaluar la calidad de los estudios individuales, pero no hay nada en GRADE. Entonces aquí viene mi cuña. Llevo 30 minutos, 15 diapositivas sin hablar de GRADE. Entonces aquí también es para hacerles una invitación, y es que hay un grupo de red de GRADE en Colombia al cual pues están cordialmente invitados y que pues cualquiera puede participar. Pero además estoy liderando el grupo de GRADE para evaluación de
la calidad, certeza o confianza, todavía no lo sabemos muy bien, en revisiones mixtas, porque de Gray no hay nada en métodos mixtos, en revisiones mixtas. Entonces, bueno, empezamos estamos en el scoping review, estamos en la revisión de alcance, mirando qué herramientas hay, porque uno se puede encontrar cosas por ahí ya existentes, pero la idea pues es generar una guía desde Gray que nos permita evaluar la certeza o confianza en los resultados de las revisiones sistemáticas mixtas, y están pues cordialmente invitados también a participar de este proyecto, que creo que es bastante bonito. Cada tipo de evidencia pues mantiene sus estándares específicos, y la integración pues ocurre muchas veces después de las evaluaciones individuales. Que eso también pues hace uno cuando hace la evaluación de risk of bias, o cuando hace uno la evaluación de Gray en paralelo, pero de forma independiente, en duplicado, pero de manera independiente. ¿Qué más les iba yo a decir de esto? ¿Qué más les iba a comentar? No, yo creo que estas son esas herramientas. Hay un enfoque filosófico detrás pues de todo esto, que es el pragmatismo, ¿cierto? El pragmatismo, desde esta perspectiva, digamos, buscamos o elegimos los métodos según los necesitemos comprender, no por una afiliación epistemológica. Epistemología, eso lo vimos bueno, epistemología. Desde las revisiones mixtas buscan complementariedad, buscan integración, no competencia, no que una revisión mixta sea mejor, perdón, los hallazgos quanti sean mejores que los quali, o viceversa. El objetivo realmente final es lograr una comprensión más completa y útil de los hallazgos. No se busca decidir cuál método quanti o quali, digamos, es mejor. La idea pues es responder a por qué una intervención, o qué intervención funciona, pero también por qué, cómo, y no, pues perdón, por aquí yo estoy sesgado, a mí me gusta mucho también el tema de valores y preferencias, y para quién. El enfoque pragmático que utiliza este tipo de revisión refuerza pues como esa relevancia o aplicabilidad de la evidencia, y lo utilizamos, ya lo habíamos dicho, en contextos de decisiones, muchas veces en contextos educativos o de políticas públicas. Ya les había comentado antes de esto, no los voy a cansar con este tema. En guías de práctica clínica estamos usando este tipo de evidencia. La OMS lo usa particularmente. Es un reto porque cuando se usa este tipo de evidencia, y por lo que ustedes han podido ver hasta el momento, pues nosotros basamos las recomendaciones en el enfoque Gray. Sin embargo, Gray no tiene métodos mixtos, entonces es retador. Usualmente lo que se hace es tratar de evaluar la evidencia usando el Gray convencional para lo quanti y usando CERQUAL para lo quali, pero no hay, al momento de integrar ambas evaluaciones, es en donde se encuentra el reto. Hay de hecho muy pocas revisiones que hayan, a pesar de que pues, se tenga esta base teórica de cada una de las revisiones, hay realmente muy pocas que, lo que hemos identificado, quiero decir, en la revisión de alcance, es que hay muy pocas revisiones que hayan usado la estrategia mixta o de integración de manera adecuada, y que finalmente hayan usado, por ejemplo, Gray también de manera adecuada. Un caso, pues ya casi para finalizar, es una guía de atención prenatal de la OMS. En este caso, el enfoque de métodos mixtos fue fundamental, porque la evidencia cuantitativa mostró que las intervenciones mejoraban desenlaces clínicos como reducción de mortalidad materna y neonatal, desenlaces importantes para el paciente
Pero la síntesis cualitativa también reveló que valoraban realmente las mujeres embarazadas, y era una atención respetuosa, apoyo emocional y comunicación clara con los profesionales de la salud. Cuando se integraron entonces ambas fuentes o recursos de evidencia, la OMS pudo formular recomendaciones que fueran no solamente efectivas desde el punto de vista pues clínico, sino también aceptables, lo hablamos de aceptabilidad, relevantes y alineadas con las necesidades y valores de las mujeres. Ventajas de las revisiones mixtas: ofrecen una visión integral desde múltiples perspectivas, ayudan a explicar inconsistencias, pueden ayudar a explicar inconsistencias o heterogeneidad entre los estudios. Por ejemplo, si una intervención muestra resultados, digamos, no sé si la palabra puede ser dispares, la evidencia quali puede revelar esos factores contextuales en los cuales pudieran explicar esa heterogeneidad o esos resultados, pues, o esos hallazgos dispares. El tercero es la identificación de vacíos en la evidencia disponible, que no solamente aplica para revisiones mixtas, sino que también aplica para revisiones quanti o revisiones quali, y mejora la aplicabilidad, pues, que lo acabamos de comentar, de guías y de políticas. Algunos retos, yo no lo llamaría, por eso no lo ven desventajas, sino desafíos, es el diseño y ejecución complejos. Ya les hablé un poquito de la experiencia que tuve con las estudiantes. Pues fue muy complejo, fue muy complejo. Hay muy poca literatura de esto también. Yo no sé si ustedes leen Diana o escuchan Diana Uribe. En estos días escuché un podcast de ella en donde hablaba del conflicto en Ucrania y hablaba de que todo lo que se está desarrollando políticamente alrededor del conflicto en Ucrania pues cambia, varía, ¿cierto? Día a día, desafortunadamente. Desafortunadamente, digamos, existe este conflicto, pero varía, ¿cierto? Y aquí también, puede que no varíe mucho, pero sí que la información está en desarrollo. La información está en desarrollo. No, pues ya vieron que el capítulo de Cochrane está del 2024-2025. El Joanna Briggs Institute también tiene un capítulo que fue recientemente lanzado. De Gray no hay, de Gray no hay nada y estamos trabajando en ello. Entonces, bueno, eso hace que el diseño y ejecución pues, de este tipo de revisiones sea complejo. Puede requerir alta demanda, digamos, de recursos y experticia. Se necesita usualmente emplear más tiempo en recursos humanos y en equipo, ojalá con experiencia en ambos enfoques metodológicos. No basta tener solamente con revisores expertos en metaanálisis, no basta con tener solamente revisores expertos en síntesis cualitativa. La integración es retadora, ¿cierto? Más allá de colocar dos revisiones al lado y lado, implica tener, y ustedes ya vieron, estrategias analíticas rigurosas. Digamos que afortunadamente en la estrategia de yuxtaposición logramos identificar un buen marco teórico que explicara cómo desarrollar este proceso de integración. No hay en español nada, entonces en inglés digamos que fue duro entenderlo porque la literatura o la manera como estaba escrita pues no era muy convencional a lo que uno lee pues en un artículo metodológico. Entonces eso genera pues también retos importantes a la hora de entender este tipo de procesos. Y pues todavía no hay guías estandarizadas, no hay guías estandarizadas pues para este tipo de revisiones o guías metodológicas pues universalmente aceptadas, ¿cierto? Existen orientaciones como las que les compartimos a través de Cochrane, existen orientaciones de Gray para ambos, pero no para
la integración. Entonces, bueno, yo creo que aquí lo importante es entender que hay, o reconocer que hay desafíos, que esto no implica tampoco evitar no realizar revisiones mixtas. Creo que, o espero haber podido pues como transmitir la importancia de este tipo de revisiones. Lo que sí necesita uno es planeación rigurosa desde el protocolo, colaboración interdisciplinaria y pues siempre, como en todo, en la vida y en este tipo de estudios también, una documentación transparente. Con respecto a los reportes y la transparencia en la documentación, tenemos Prisma que está en desarrollo, o sea, tampoco la tenemos disponible. Está para síntesis cualitativas estas herramientas. Sin embargo, a pesar de que no tengamos herramientas pues disponibles, lo que se sugiere es describir de manera muy transparente en el manuscrito final, bueno, tanto en el protocolo como en el manuscrito final, la estrategia de integración que se realizó, los métodos de transformación, más de que de transformación, yo creo que lo diría allí de integración, y el valor agregado de haber hecho ese tipo de integración. Direcciones futuras, pues como lo hemos comentado, desarrollo de guías de reporte específicas que ya vienen o algunas otras que se necesiten, formación y fortalecimiento de capacidades de trabajo. Ojalá podamos realizar trabajos en conjunto, y lo digo desde el corazón, con la maestría y con el doctorado de la Universidad de Antioquia. De verdad que encantado de poder apoyar este tipo de proyectos. No podía faltar la integración con inteligencia artificial y automatización, y la mejoría también en la indexación, porque a veces es difícil encontrar este tipo de revisiones en bases de datos. De hecho, en el scoping review que estamos haciendo para el grade de métodos mixtos, utilizamos las 3 bases de datos usuales, Medline, Embase y Cochrane, y encontramos o arrancamos con 18,000 citaciones. Intentamos hacer el proceso de cribado por título y resumen, digamos, pues entre nosotros, iba a decir con humanos, pero ahorita estamos buscando hacer el proceso con inteligencia artificial, porque pues nos va a tomar muchísimo si lo hiciéramos solo nosotros. Entonces, bueno, existe este problema de indexación que, como les comentaba, se puede ver reflejado en el desarrollo de scoping reviews o de revisión de métodos mixtos alrededor de este tema. En resumen, las revisiones mixtas integran efectividad con significado, ¿cierto? Conectan la precisión cuantitativa o la imprecisión, porque también podemos encontrar imprecisión en síntesis cuantitativa, con la profundidad de lo quali. Son esenciales para evaluar intervenciones complejas y guiar políticas. El objetivo no es reemplazar los métodos existentes, sino integrar las fortalezas de ambos métodos. Esto era lo que tenía para traerles el día de hoy. Bueno, los animo también de pronto a revisar estos recursos. Podría y me encantaría pues preguntarles también o abrir este espacio para la discusión más que hacer preguntas. Carlos. Juan, buenos días, hombre. Muchas gracias por tu presentación. Qué buen espacio. Juan, varios comentarios. Quiero arrancar por lo último que mencionaste. La eficacia cuantitativa con la profundidad cualitativa. Si lo que pretendemos es que lo cualitativo aporte profundidad, entonces la pregunta es, ¿cuál es el alcance del análisis cualitativo? Porque bien lo dijiste, la fuente son relatos, pero relatos para tratar de comprender un fenómeno de interacción en profundidad, no relatos para hacer listas de mercado. Porque las listas de mercado, o sea, ¿qué es lo que más afecta a las mujeres? ¿Cuáles son las barreras de esto, de lo otro? ¿Cuáles son las preferencias de los pacientes de esto, de lo otro? Si es para que yo saque listas de mercado, lo que más afecta son esto, eso. Para eso hago una encuesta, ¿cierto? De base pues, epidemiológica, de lógica epidemiológica frecuentista,
y saco de una muestra que sea representativa para tratar de hacer alguna inferencia de eso, para decir qué les importa más a esa población de esto o aquello. Pero no a coger 20 o a 30 o a unas poquitas y en ellas buscar la lística de mercado. No, no, porque creo que ahí hay una contradicción con la lógica que implica lo hermenéutico, lo interpretativo. Entonces, para mí, utilizar esto, que para barreras, que para no sé qué, y quedarme simplemente en la listica de cosas con una muestra pichurriecita, rompe la lógica de lo cuanti y de lo quali. Entonces, ahí es donde yo sigo teniendo una resistencia con esto, hermano. Porque yo entendería que me digan, venga, es que las barreras no son el dinero, la geográfica, no sé qué, porque insisto, eso lo hago con una encuesta y mejor, porque sí puedo hacer inferencia al universo. Pero si analizo las barreras, en lo cual es para meterme a buscar qué significa eso para la gente y que yo entienda que es que para la gente la barrera la discrimina, la excluye, es un asunto selectivo. O sea, el sentido de esos términos que no es una lista de mercado porque cada uno de esos términos se explota en una comprensión de qué la hace discriminativa, cómo la gente se siente excluida. ¿Me hago entender? Más que el listado Total, de barreras. Entonces ahí de creo que acuerdo. hay que resolver todavía cosas todavía, porque en esta síntesis creo que se queda en listicas de mercado. Segundo comentario, la que mencionaste, la propuesta asimilativa, de acuerdo contigo, hermano. Eso es un exabrupto, es una cosa aterradora, ¿cierto? Como decía Popper, la ciencia es el arte de la supersimplificación sistemática, el arte de discernir lo que pues, se puede omitir provechosamente. O sea, eso es como forzar las cosas y hacerle perder sentido a lo cuanti y a lo quali por convertirlo en lo otro, ¿cierto? Entonces eso sí estoy de acuerdo contigo completamente. Porque aquí yo creo que el problema más que metodológico, hermanito, a pesar de como dices tú y estoy de acuerdo, que es muy engorroso, el problema más que metodológico es epistemológico, ¿cierto? Y por último, yo entiendo la lógica de lo que quiere una síntesis cuantitativa, ¿cierto? Acepto esa idea de hacer una especie de síntesis, incluso de llegar al metaanálisis, que concretamente trata de una medida de resumen cuanti, controlando por la heterogeneidad que tienen todas esas múltiples poblaciones resumidas que estoy recogiendo. Eso lo entiendo, pero en lo cual y me sigue costando mucho, mi hermano, porque si lo sigo viendo como listas de mercado, pues seguramente sí, pero me No, parece una mirada muy simplista. En cambio, claro. si lo veo realmente como significados, decime vos, Juan, vos que sabéis de esto, ¿cómo comparo yo dos significados? ¿Cómo los comparo? Sabiendo que su base es justamente la interpretación, la subjetividad. Entonces, ¿qué factor, qué denominador común le pongo a esos significados? ¿Sí me hago entender, hermano? Creo que es como compleja la cosa, Completamente. hermano. No, 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 no. Y muchas gracias, Carlos, por tu intervención y estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que en revisiones cualitativas hay todavía, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo y creo que expresas muy bien el significado del estudio cualitativo, tanto individual como en síntesis. No es una lista, no es una lista, es entender o tratar de entender un fenómeno, pero desde la visión en este caso, por ejemplo, para nosotros que estamos en el área de la salud, desde el área del paciente, es entender ese fenómeno más allá de un número y no de una lista. Entonces, si de pronto, digamos, se dio a entender eso, gracias por clarificarlo, porque no tiene que ver exactamente con eso, sino por la explicación del fenómeno como tú lo cuentas. Y hacia allá vamos, ¿cierto? De acuerdo también con el tema de la metasíntesis que hay. Yo creo que es un proceso que requiere tiempo, que requiere experticia. En las revisiones que he realizado son matrices que construimos en Excel, pues bastante complejas para poder entender los fenómenos que se buscan explicar a partir de los estudios cualitativos mediante, por ejemplo, un análisis temático que es el, entre comillas, más simple para uno que no es experto pues en quali y apenas está entrando en este tema. Entonces, sí, son retos importantes y muchísimas gracias por digamos, esa explicación para que no quedara como en el ambiente lo que comentabas de las listas, que no se busca eso, ni mucho menos con la evidencia quali.
Adelante, Lisset. Lisset. Gracias. Doctor Juan José, muchas gracias por la exposición. Mi pregunta es, bueno, respecto a estas revisiones mixtas, pues yo entiendo que el sesgo de publicación podría afectar pues de una manera distinta tanto la evidencia cuantitativa como la cualitativa, y pues esto puede influir en esa validez para integrar pues el resultado final. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se aborda este sesgo de publicación en ambos tipos de evidencia en esta revisión mixta? Tú me puedes, gracias Lisset, tú me puedes comentar a qué te refieres con sesgo de publicación, pues para poder como responderte mejor. Sí, o sea, me imagino que tanto en la cuantitativa van a publicar, pues, o sea, pasaría lo mismo, publicar esos resultados positivos solamente y dejarían los resultados negativos. Entonces, pues, no sé cómo serían en estos estudios cualitativos, y si hay un método que se presente ese sesgo de publicación en forma integrada o simplemente lo presentan en forma separada. Vale, muchas gracias. Listo. Pues digamos que en este caso, particularmente para el sesgo de publicación en las revisiones mixtas, yo no he encontrado ni tampoco he leído hasta el momento algún método de integración. Obviamente se exploran, pues se hace la exploración de este tipo de sesgo, pero la interpretación, digamos, sí se hace de manera individual. Es una muy buena pregunta porque pues realmente no he leído como al respecto sobre integración de este tipo de sesgos. Yo pensaría que por la naturaleza de ambos componentes, de ambos tipos de revisiones, se reportarían por separado como datos o hallazgos de la revisión, más no más no pues una integración. Creo que sería ya mucho pedirle a los datos que puede uno obtener a partir de este tipo de revisiones. Yo lo que haría, o lo que hemos hecho también, es reportar por separado los hallazgos de sesgos de publicaciones, pero no los integramos ni mucho menos, ni tampoco digamos que los hacemos como parte del análisis fundamental de los estudios, sino que nos enfocamos es en los hallazgos entre comillas, robustos de cada uno de los datos, tanto quali como quanti. Pero se puede explorar. Muchas gracias. Muy bien, no sé, excelente hermano. Yo quería comentarle, bueno, suscribo plenamente la intervención de Carlos. Me parece que yo también tengo dificultades con el concepto de la síntesis en la investigación que digamos llamamos de corte cualitativo. Me parece un proceso muy complejo, pero yo quería hacerle una pregunta y un comentario. La pregunta es, no me quedó claro exactamente en términos de resultados, en términos como teleológico, la diferencia y las ventajas o desventajas del enfoque secuencial versus el convergente, porque quedé con la sensación que la conclusión final o los resultados finales de esa propuesta no ofrecían diferencias en la práctica. Me dio la sensación, me gustaría que profundizara esas diferencias. Y lo segundo es un comentario, si nos vamos, pues independiente de que tengamos un constructo metodológico que se llame revisiones mixtas, yo quedé con la sensación de que toda guía de práctica clínica basada en la evidencia, bien hecha, debería tener, independiente de que le pongamos un término metodológico, debería tener el contexto, porque es que una no puede nunca pensarse en el contexto, mejor, no puede pensarse nunca fuera del contexto donde se va a aplicar. Entonces, toda guía, aún la que parece más, entre comillas, cuantitativa, dele estos medicamentos antihipertensivos a tu paciente, debe recoger el contexto de qué paciente estamos hablando, cómo siente él la necesidad de consumir un medicamento. O sea, de alguna manera quedé con la sensación que independiente del nombre que le pongamos, necesitamos un contexto interpretativo que va más allá de los números siempre que se haga una guía de práctica clínica, porque es que las guías son para la gente, para que se mejore la gente. Entonces, quedé como con la idea que todas las guías nos están quedando incompletas.
Era simplemente eso, Juan, gracias. Y yo creo que sí, pues a las guías no les va muy bien, gracias a ti, Fabián. A las guías no les va muy bien usualmente cuando uno las trate de evaluar porque pues primero las que tengan rigor metodológico realmente pues no son muchas comparado. Bueno, primero creo que hay desafortunadamente todavía mucha desinformación con respecto a qué es una guía y luego ya a una guía basada en evidencia. Entonces, sí, de acuerdo contigo. Hasta ahora justo, digamos, estamos tratando y todavía uno ve dificultades en integrar evidencia de factores contextuales en las guías. Finalmente, digamos, de hecho tampoco, si uno va a hablar de evidencia, no encuentra mucha evidencia sobre factibilidad, equidad, aceptabilidad, implementación cuando hace uno las búsquedas. Entonces puede ser un tema de métodos, sí, pero creo que también puede ser un tema de disponibilidad de literatura. Desde lo personal, no es infrecuente que cuando uno pasa por ese tipo de factores contextuales a la hora de hacer recomendaciones, no hay estudios. A pesar de que uno haga esa síntesis o esa búsqueda rigurosa pues, y estructurada de la literatura. Entonces, sí, yo creo que en parte, la verdad, nos quedamos un poco cortos en esos factores contextuales. Un poco con respecto al tema de secuencial y coherente. Una manera en como yo lo he leído también y lo he entendido es de acuerdo también a la pregunta y a la disponibilidad de evidencia. Si digamos la evidencia que hay en determinado factor contextual o en determinado tópico no es, entre comillas, suficiente, uno podría hacer un estudio secuencial porque le permite a uno guiar, bien sea que empiece uno con quali y termine uno con quanti, o bien sea que empiece uno con quali y termine uno con quali, la orientación de cada una de las revisiones. Y para el convergente, en el contexto en donde uno tiene evidencia, entre comillas, suficiente para responderse a una pregunta, tanto dentro de quali y quanti, el convergente, digamos, que le permitiría a uno, mediante estas herramientas de integración y operacionalización, describir los resultados. Entonces, muchas veces no, lo que he revisado es que la orientación de alguno de estos, secuencial o convergente, estaría guiada un poco por la disponibilidad de evidencia frente al tema que uno desea responder en la revisión o frente al tópico de la revisión. Vale, hermano, muchas gracias. Bueno, si no tenemos más preguntas, son las 8 de la mañana. Fue una reunión muy interesante, muy productiva, creo que muy didáctica. Esperemos que surjan de acá colaboraciones bien bacanas aprovechando este interés de Juan José. Muchas gracias, hermano, por sus aportes. Y No, a muchas ustedes, gracias a muchas gracias todos. por la invitación. Vale, feliz semana para Ahora, todos y muchas chao. gracias. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Chao, Juan, muchas gracias, hermano.